Hola, buenos días. Bueno, a ver, la diabetes tipo 2 básicamente es una enfermedad crónica, ¿cierto? Que se caracteriza por la elevación de la glucosa o azúcar en sangre sobre ciertos niveles. El diagnóstico de diabetes tipo 2 es un diagnóstico estándar a nivel mundial y se basa básicamente en hallazgos de laboratorio en la gran mayoría de los casos. O sea, yo hago un análisis de sangre y verifico y veo que la glicemia está sobre el rango en el fondo de diagnóstico actual. Y en algunos casos, ¿cierto?, va acompañado de cierta sintomatología característica al debut, que no se da en todos los casos. En la gran mayoría de los casos, el diagnóstico es por pesquisa, o sea, básicamente, como decía inicialmente, por análisis de sangre. Pero hay algunos pacientes que tienen un debut más agudo, en donde existe sintomatología como más sed de lo habitual, orinar más de lo habitual. En algunos casos va acompañado de baja de peso, decaimiento, vista borrosa. Ya eso, junto a una elevación de la glicemia sobre los estándares de diagnóstico, son los que finalmente hacen que hagamos el diagnóstico de diabetes. La relación con la resistencia insulínica, básicamente la resistencia insulínica es el mecanismo fisiopatológico sobre el cual en el fondo se produce la diabetes tipo 2. Los pacientes inicialmente parten siendo resistentes a la insulina. En la medida que esto progresa, en algunos casos, dado la carga genética o condiciones como asociación a obesidad, sobrepeso, sedentarismo, eh, posteriormente, la persona puede desarrollar una prediabetes, que es una elevación de la glicemia sobre el rango normal, pero que no alcanza aún los valores de diagnóstico de diabetes tipo 2 y posteriormente con los años ya progresar a una diabetes tipo 2. Por lo tanto, la resistencia insulínica es como de cierta manera la base sobre la cual se sienta el diagnóstico de la diabetes tipo 2, pero que, como vimos en el video de resistencia a la insulina, ¿cierto? Es una condición afortunadamente reversible. Por lo tanto, la diabetes tipo 2 también es una enfermedad sobre la cual podemos hacer prevención actualmente. La verdad es que, como decíamos un poco, la diabetes tipo 2, en general, cuando hay un debut de diabetes en general, sea tipo 1 o tipo 2, la sintomatología es como comenté, mayor sed de lo habitual, el paciente orina más, puede estar asociado a baja de peso, etcétera. Ambas tipos de diabetes pueden tener este tipo de sintomatología al debut. La diferencia es que habitualmente los pacientes con diabetes tipo 1 es más agudo y en general uno ve este tipo de debut con mucho mayor frecuencia, la diabetes tipo 2 no necesariamente. Y la gran diferencia, diría yo, entre los dos tipos de diabetes son las características clínicas. En general, la diabetes tipo 2, ¿cierto? La diagnosticamos en personas con mayor edad, habitualmente, no siempre, pero habitualmente después de los 40 años. Generalmente se asocia a lo que nosotros decimos síndrome metabólico, vale decir, personas que tengan resistencia a la insulina o signos al examen físico o dentro de los exámenes de laboratorio previo, donde haya asociación con hipertrigliceridemia, hígado graso, principalmente obesidad central, obesidad intraabdominal, acumulación de grasa intraabdominal. Esos pacientes generalmente tienen antecedentes familiares de diabetes en primer grado, lo que sumado a condiciones de sobrepeso, obesidad y este síndrome metabólico, finalmente lo hacen que diagnostiquemos este tipo de diabetes, que es una diabetes, como decíamos, más del adulto, con sobrepeso, con antecedentes familiares y que finalmente se maneja básicamente, sobre todo al inicio, ¿cierto?, con terapia farmacológica oral. En el caso de la diabetes tipo 1, lo más clásico, ¿cierto? Es que es vista, la diagnosticamos en personas más jóvenes, niños, adolescentes, a pesar que existe diabetes tipo 1 en el adulto también, es menos frecuente, pero existe. Generalmente son personas más delgadas, no hay un síndrome metabólico asociado, o sea, no hay este efecto de esta grasa intraabdominal con hígado graso, con hipertrigliceridemia, con resistencia a la insulina, son personas delgadas en donde el mecanismo principalmente es autoinmune.
nuestro cuerpo no reconoce nuestro páncreas como si fuera propio y lo destruye. Por lo tanto, hay un déficit agudo de secreción de insulina en donde los jóvenes tienen esta sintomatología de manera bien aguda, esta sed, esta orinar, este estar más delgado, y la gran mayoría de las veces debutan y hospitalizados, o sea, prácticamente muchos pacientes terminan en los servicios de urgencia por esta sintomatología aguda. Entonces, tu punto de vista de la diferenciación, yo diría que principalmente es clínica, por estas características en las que nos fijamos. También existen exámenes de laboratorio que pueden apoyar el diagnóstico. No son exámenes definitorios, digamos, en diagnóstico. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Por lo tanto, los exámenes de laboratorio que apoyan, por ejemplo, un diagnóstico de diabetes tipo 1 es la presencia de marcadores autoinmunes, que es un examen de sangre que nosotros solicitamos, ¿cierto? En donde vemos si estos anticuerpos que yo les decía que van a destruir nuestro páncreas están presentes o no. Al debut hay muchos pacientes que los tienen presentes, no todos, por lo tanto, por eso decía que es un apoyo al diagnóstico, pero el diagnóstico es clínico, ¿ya? Y tienen que ver principalmente con las características del paciente, la edad, la forma de presentación, sus antecedentes familiares, etcétera. Bueno, principalmente los factores de riesgo tienen que ver con la carga genética. Ya hoy en día sabemos que si yo tengo papá o mamá con diabetes tipo 2, tengo aproximadamente un 30% de probabilidades de desarrollarla. Si yo tengo padre y madre, ese porcentaje aumenta a un 50%. ¿Ya? En el caso de la diabetes tipo 1, la carga genética tiene un rol, pero es mucho menos potente. Se estima que la prevalencia, o sea, la posibilidad de tener diabetes tipo 1 a nivel de población general es de un 0,4%, que aumenta 10 veces en una persona que tiene un familiar en primer grado, pero si se dan cuenta, aún así sigue siendo un porcentaje muchísimo más bajo que es lo que potencia la carga genética en la diabetes tipo 2. Por lo tanto, un factor de riesgo obviamente es la genética en ambos tipos de diabetes, principalmente la tipo 2. Y el otro factor de riesgo más importante y que más vemos tiene que ver con obesidad, sobrepeso, acumulación de grasa intraabdominal, sedentarismo, que son los principales gatillantes, diría yo, en personas con alta carga genética que estamos viendo hoy. Principalmente se utiliza la medición de niveles de glucosa en sangre. Pedimos niveles de glucosa o azúcar en sangre en ayuno y también después de una curva de tolerancia a la glucosa, donde el paciente ingiere 75 gramos de glucosa y se repite la medición de glucosa o azúcar sanguíneo. ¿Ya? Importante recalcar que la diabetes tipo 2 se diagnostica con glicemia en sangre. Muchos pacientes que tienen familiares, por ejemplo, diabéticos, usan los glucómetros, ¿cierto? Y se miden glicemia capilar, se pinchan el dedito, ¿cierto? Y ese no es criterio diagnóstico. El diagnóstico es con sangre venosa. Obviamente es un indicador que hace que uno solicite, pero el examen actual validado es con glicemia venosa, con una punción, ¿ya? Como decíamos, a través de glucosa en ayuno, glicemia poscarga y también el otro indicador que usamos es la hemoglobina glicada, que también es un examen de sangre, se puede hacer capilar, pero el que está validado, cierto, es el de sangre, en donde se ve el promedio de glicemia los últimos 3 meses. Con esos indicadores, más si está asociado o no a la sintomatología que yo les comentaba antes, hacemos el diagnóstico. Actualmente el diagnóstico se hace con 2 glicemias de ayuno sobre 126 y o una curva de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Que a las 2 horas de haber ingerido las 75 gramos de glucosa, la persona tenga sobre 200 de glicemia en sangre.
y o se utiliza también como apoyo a alguno de estos, en el fondo, criterios, tener la hemoglobina glicada sobre 6,5%, con un buen método de validación que es el HPLC, que es una técnica que nosotros evaluamos también, que ojalá sea un examen con una técnica validada. O sea, principalmente la diabetes tipo 2 a largo plazo tiene riesgos muy importantes y significativos para nuestra salud, para nuestra calidad y expectativa de vida. La verdad es que hay dos grandes grupos de complicaciones. El grupo de complicaciones macrovasculares que nosotros llamamos, que son aumento del riesgo cardiovascular, que tiene que ver con una mayor probabilidad de tener un infarto cardíaco, un infarto cerebral, algún evento cardiovascular. De eso muere la gran mayoría de los pacientes con diabetes diagnosticada, sobre todo que han tenido mal control y mal seguimiento, digamos. Y hay otro gran grupo de complicaciones que son las microvasculares, que tienen que ver con alteraciones a nivel de retina, que puede comprometer la visión hasta incluso una ceguera, complicaciones a nivel renal, que puede producir alteraciones de la función renal hasta llegar a diálisis, y neuropatía diabética, que básicamente es el compromiso del sistema nervioso, sobre todo, digamos, periférico, en donde hay una alteración sensitiva en las extremidades, sobre todo en los pies, llegando a comprometer la sensibilidad hasta la pérdida, lo que favorece el pie diabético y las amputaciones que muchas veces los pacientes con muchos años de diabetes y mal control glicémico pueden llegar a tener. La verdad es que es un papel muy importante, es la base, diría yo, de todo tratamiento para diabetes. Si bien es cierto, hoy en día afortunadamente tenemos cada vez más opciones en alimentación, la verdad es que uno insta siempre a los pacientes a tener estilos de vida saludables. En cuanto a alimentación, la dieta que recomendamos es dieta mediterránea. Restringimos en el fondo el azúcar principalmente y todo lo que pueda elevar la glicemia, azúcares simples. No lo eliminamos, lo restringimos. Hay pacientes que creen que no van a poder comer arroz nunca más en su vida. La verdad es que no es así. En general hay una restricción, pero el papel es bastante importante. O sea, uno tiene que considerar que la alimentación es la parte inicial de todo tratamiento para este tipo de enfermedad. Bueno, eso es bien interesante porque afortunadamente, sobre todo en los últimos años, tenemos cada vez más herramientas terapéuticas. La verdad es que yo digo que afortunadamente hoy tenemos la cantidad suficiente y la calidad adecuada de fármacos que nos permitirían tener a prácticamente todos los pacientes con un buen control metabólico si fueran los pacientes lo suficientemente ordenados para mantener sus controles lamentablemente también por otro lado si tienen la capacidad adquisitiva para poder comprar los medicamentos que actualmente son de muy buena calidad, pero no son medicamentos de bajo costo. Lamentablemente hay un grupo de personas a las cuales les es más difícil acceder a estos fármacos nuevos, ¿ya? Pero el gran desafío, más que la terapia farmacológica, es que el paciente logra adherir al tratamiento. Lamentablemente, hoy en día, la gran mayoría de los pacientes que se complican principalmente son por falta de adherencia al tratamiento, se dejan de controlar, se saltan los medicamentos, no se los toman, y ese es el principal desafío que tenemos hoy. O sea, hoy tenemos fármacos de variadas familias con distintas acciones terapéuticas, fármacos que ayudan a bajar de peso, fármacos que disminuyen el riesgo cardiovascular. La verdad es que hoy en día tenemos hartas opciones dentro de la familia de fármaco, pero lo que más fallamos finalmente es la adherencia a tratamiento. Entonces, yo diría que hoy yo lo que le digo a mis pacientes cuando diagnostico diabetes, tratamientos tenemos. Tenemos, afortunadamente, la diabetes hoy no es
la diabetes que veíamos hace 10 o 15 años. Pero lo más importante es que no se pierda sus controles, que vuelva, que se esté monitorizando, porque solamente con ese cambio podríamos cambiar el curso de esta enfermedad de manera enorme, tremenda. Mira, la verdad es que también en eso hoy en día la tecnología nos apaña bastante. Bueno, lo más clásico de monitoreo en sangre es a través de la glucometría, o sea, de estos equipos que podemos tener en casa, en donde pinchándonos el dedito a través de una muestra de sangre capilar, ¿cierto? Podemos tener nuestro nivel de glicemia. Em, También, evidentemente, otra forma de monitorizar es a través de la glicemia en sangre venosa cuando nos hacemos exámenes de sangre. Y lo más nuevo actualmente son los sensores de medición de glicemia, en donde el paciente se instala no es un equipo, es un mini dispositivo más bien, en donde puede monitorizar su nivel de glucosa solamente sin pincharse el dedo, solamente pasando, acercando, ¿cierto? Un celular de los más modernos o hay equipos de lectores de sensores que monitorizan la glicemia a las 24 horas del día. Entonces, estos equipos cada vez han sido de mejor calidad, más exactos, no, tienen cierto rango de variabilidad con respecto a la glicemia capilar, pero en general aportan muchísima información. Por lo tanto, los pacientes que quieren estar más monitorizados pueden colocarse estos sensores que en general duran entre 1 y 2 semanas, ¿cierto? Y que le permiten medirse la glicemia durante todo el día, toda la noche, si quiere, sin necesidad de pincharse el dedito tantas veces como lo pedíamos antes. Así es que también ahí las cosas más modernas tenemos hartas opciones. Bueno, un poco ya lo había comentado en otra pregunta. La verdad es que hay dos grandes complicaciones, las macrovasculares o cardiovasculares, y que son las más importantes y las más difíciles de prevenir, ¿ah? Porque en términos generales las complicaciones macrovasculares no dependen solo del nivel de glicemia en sangre. También dependen de si la persona fuma o no fuma, si hace o no hace ejercicio, de su peso corporal, si es hipertenso, cómo está el control de los lípidos, etcétera. Entonces, las complicaciones macrovasculares son más difíciles de prevenir porque son muy multifactoriales, pero es lo que tenemos que estar insistiendo siempre, no solo preocuparnos del nivel de glucosa, sino de todos estos otros factores de riesgo. Y las complicaciones microvasculares, que como dije son retinopatía, retinopatía, compromiso ocular, nefropatía, compromiso renal, neuropatía, principalmente con compromiso del sistema nervioso periférico, que es lo más significativo, que esas complicaciones son prevenibles principalmente manejando los niveles de glicemia en sangre y los pacientes que tienen buen control glicémico la evitan en un tremendo porcentaje digamos, de probabilidad. A ver, yo diría que tomarlo con positividad en términos de que la diabetes tipo 2 es una enfermedad tratable, ¿ya? No hay que olvidar eso. Yo creo que ese es el punto crucial. Segundo punto, que se eduque, que entienda de qué se trata, que vea cómo puede hacer cambios en su vida para ir mejorando su condición o manteniéndola controlada. Tercero, que confía en su médico, que tenga en el fondo la confianza de expresarle sus miedos, sus dudas, eh, y que tenga en el fondo esa cercanía para mantener el tratamiento. Yo creo que eso, vuelvo a insistir, es el desafío actual, adherencia, adherencia, adherencia. Entonces, si yo sé que voy a adquirir o que me están diagnosticando una enfermedad crónica, pero que tiene tratamiento, que puede prevenirse sus complicaciones si yo tengo cierto grado de responsabilidad, me controlo, tengo un estilo de vida razonable, ¿cierto? Confío en mi médico, uso la terapia que me indica, la verdad es que es una enfermedad súper llevadera. No es como antiguamente diagnosticábamos diabetes y teníamos muy pocas opciones terapéuticas, teníamos muy pocas opciones
de alimentación. Entonces, era mucho más complejo el manejo antes y por eso que veíamos muchas más complicaciones. Hoy en día yo tengo pacientes ya controlados hace un montón de años que la verdad es que complicaciones veo cada vez menos. O sea, los pacientes que realmente siguen el control, siguen el tratamiento, se nos complican muy poco, afortunadamente. Entonces, no hay que tener miedo, hay que ser positivo, entender que sí es una enfermedad de la cual me tengo que hacer cargo, pero que tengo múltiples opciones de tratamiento.